Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto producido por Editorial Sea Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Vamos a pasar a la lección número 2, Enséñanos a orar. Como sabéis, estamos analizando el libro de Salmos y en este caso la invitación de la Escuela Sabática es analizar el libro de Salmos como instrumento para ayudarnos a orar mejor, a incorporar una oración profunda en nuestras vidas. El versículo de memoria se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 1, y nos dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esto nos confronta con una realidad. En ocasiones se ha pensado que la oración espontánea, ¿verdad?, desestructurada, que surge directamente del corazón, es el único tipo de oración. Y aunque es cierto, ¿verdad?, que la oración es abrir el corazón a Dios como un amigo, como nos recuerda Elena de White, y esa espontaneidad, la esencia de la relación personal con Cristo, en realidad hay formas de orar que tienen que ver con una estructura, con unas pautas que nos pueden ayudar a explorar dimensiones quizá desconocidas para nosotros de la oración. Por eso Dios colocó en el centro de la Biblia este devocionario. Este Salmos en realidad es un conjunto de oraciones, como veíamos la semana pasada, y también nos muestran cómo oraba el pueblo de Dios en la historia y por tanto cómo podríamos incluso nosotros orar. El hecho de que los salmos sean oraciones representan un valor teológico incalculable y lo vamos a estudiar juntos durante esta semana. En este caso, la lección del domingo 7 de enero. Fomentar el uso de los salmos en la oración. La propuesta de la escuela sabática hoy es muy práctica y básicamente nos ayuda a incorporar los salmos en nuestra experiencia devocional personal. Una forma sencilla de introducir los salmos en nuestra vida diaria, en nuestro lunes por la mañana, en nuestro miércoles, en nuestro jueves de tarde, cuando queremos dedicar un ratito especial al Señor, es precisamente leer un salmo. Y después de leer un salmo, con oración obviamente, volver a orar después, para que el Señor nos pueda hablar. Después de leer podemos pensar de qué forma se asemeja lo que he leído, la experiencia que está contando el salmista, a mi propia experiencia. ¿Cómo puede este salmo ayudarme en mi vida personal hoy? ¿De qué forma el salmo desafía? ¿De qué forma el salmo me hace reflexionar? ¿De qué forma este salmo, de alguna forma, puede ser visto a la luz de Jesús, a través de la persona de Jesús? ¿Qué cumple Jesús aquí en este salmo vinculado con mi vida personal? Y es más, la propuesta es muy interesante porque el salmo nos puede revelar nuevos motivos de oración, áreas en nuestra vida que quizá no habíamos explorado o que quizá no habíamos explorado con suficiente profundidad. Así que en ese sentido me encanta esta propuesta práctica y creo que muchos de nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? O lo estamos haciendo en este trimestre, y es vincularnos de nuevo con los salmos e incorporarlos con oración en nuestras vidas de una forma práctica. Vamos con la lección del lunes 8 de enero. Confianza en tiempos difíciles. Y aquí nos enfrentamos al problema básico, ¿no?, del cristianismo, de la Biblia, de la fe, cuando de alguna forma preguntan, cuando surge este pensamiento de, bueno, ¿dónde está Dios, no?, cuando hay sufrimiento? O si existe Dios, si es bueno y es omnipotente. Este dilema, ¿no?, que vivimos y que todos hemos enfrentado a nivel personal o hemos sido confrontados con él cuando alguien nos pregunta. En ese sentido, el Salmo 44, por ejemplo, surge como un paradigma tremendo, en el que el pueblo ora a Dios, pide y clama a Dios de una forma muy sincera, a corazón abierto, directamente planteando a Dios preguntas desde la tristeza de los que están derrotados, de los que sufren, de los que claman a Dios y parecen no tener respuesta. Por ejemplo, todo el Salmo es muy bueno, ¿no?, pero algunos versículos, el 9 en adelante: nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean para sí los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Es una oración tremendamente sincera de alguien que se siente abandonado por Dios. ¿Dónde estás? Nos has dejado tirados aquí. Y es tremendo porque esa sinceridad es espeluznante para el que lo lee, y sin embargo puede resonar, ¿verdad?, con experiencias de muchos de nosotros que nos hemos quizá
podido sentir así delante del Señor. Este salmo puede ayudar a los fieles de todos los tiempos a articular de una forma sincera delante del Señor un pensamiento, un sentimiento, una sensación de abandono inexplicable. Pero lo bonito es que a pesar de ello, a pesar de la situación que está viviendo el pueblo, a pesar de los lamentos, el Salmo termina de una forma positiva. El último versículo del Salmo 44, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Qué bueno sentir que a pesar de todo, hay un momento de decir, Señor, aquí estoy, ayúdame por favor. Ojalá que podamos incorporar estas prácticas en nuestras vidas. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, en este caso el martes 9 de enero, y nos presenta un salmo de desesperación, el Salmo 22. El Salmo 22 ha sido famoso, ¿verdad?, entre los cristianos porque precisamente es el salmo que citó Jesús en la cruz, nada más y nada menos, en ese momento crucial de la historia de la salvación. El primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de mi clamor? Fijaos si representa este salmo una situación de desesperación. La utilizó Jesús para reflejar este abandono, por así decirlo, esta distancia, esta ruptura que se produce en la cruz dentro de la propia divinidad, en la cual Jesús no era capaz de percibir el amor del Padre, a pesar de que el Padre estaba allí. Y en ese sentido, los salmos quizá no siempre expresan exactamente lo que el creyente está sintiendo, pero sí se acercan a momentos existenciales de dolor, de sufrimiento. Y algo muy bonito en este salmo también es que también termina en positivo. También habla de anunciar tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Habla de esa alabanza final y hay algo que se convierte en un patrón en los salmos y la escuela sabática nos recuerda, y ese es el cambio de lamento a alabanza. El cambio de lamento a alabanza, el cambio de tristeza, de descripción apasionada del sentimiento, de la desesperación, del abandono, de la duda, de decir ¿qué está pasando aquí?, con una alabanza final, con un abandono también al Dios, rendidos a la voluntad de Dios. Qué bonito ese paradigma, ese patrón, y ojalá se pudiese aplicar en nuestras vidas siempre, que quizá estemos pasando un momento de sufrimiento, pero que podamos terminar con una actitud de confianza a Dios y mostrando alabanza en cualquier circunstancia. Pasamos a la lección del miércoles 10 de enero, de la desesperación a la esperanza. De nuevo vemos ese patrón que estamos viendo esta semana en la escuela sabática, donde se pasa del sufrimiento al aspecto positivo, ¿no? Del desaliento al aliento, de la desesperanza a la esperanza, del dolor al agradecimiento. Y en ese sentido, pues todos hemos resonado quizá con esta experiencia de nuevo de no entender, ¿no? De no entender qué está ocurriendo en nuestras vidas. Y el Salmo 13 se representa como un ejemplo paradigmático también de este tipo de experiencias, que comienza ¿hasta cuándo, Jehová? Me olvidarás para siempre. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es tremenda esta oración. Es un clamor profundo, pero bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer para que te acerques? Es curiosa esa emoción profunda del ser humano que se plantea delante del Señor y en ese sentido nos saca de nosotros mismos, ¿no? Nos saca de nosotros mismos, de nuestro dolor, de nuestro ensimismamiento y nos abre a alguien incluso al que quejarnos. Con ayuda del Espíritu Santo, los salmos se pueden convertir en instrumentos de oración dirigidos por Dios también para elevar nuestro corazón a Él. Y es que no basta con simplemente leer de forma repetitiva los salmos, sería otro error. Se trata de convertirlos en vida, en una experiencia religiosa real en nuestras vidas, y en ese sentido es muy bonito como este mismo salmo que comienza así, termina diciendo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. De nuevo ocurre ese patrón que comienza con la desesperación y termina con la esperanza. Pasamos a la lección del jueves, o Restáuranos otra vez, y habla en este caso de los salmos de lamento. Salmos de lamento que expresan precisamente esa tristeza de
el salmista, del autor del Salmo, que está viviendo una experiencia difícil, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel espiritual, y nos recuerda la escuela sabática que este tipo de salmos no tienen que ser evitados, sino que se pueden incorporar a nuestra experiencia religiosa también y sacar de ellos algo positivo. Nos menciona dos propuestas de este tipo de salmos. En primer lugar, nos pueden hacer más conscientes de que el sufrimiento es algo real en nuestro mundo. Alguien diría, ¿qué sentido tiene alguien que está alegre y contento leer un salmo de lamento? Bueno, pues justamente para ser consciente de que el sufrimiento está a la vuelta de la esquina, está siempre al acecho de la experiencia religiosa y la experiencia física mientras vivimos en este mundo. Y en segundo lugar, los salmos de lamento también nos pueden hacer más compasivos con los que sufren. Expresar nuestro agradecimiento a Dios cuando estamos bien, expresar nuestra petición de ayuda cuando estamos mal, nos hace vincularnos con el prójimo, nos hace vincularnos con la experiencia que quizá no es la nuestra, pero que sí que está siendo la de otros. Y en ese sentido la escuela sabática termina con un párrafo largo de Elena de White del Ministerio de la Bondad, donde nos recuerda, leo brevemente, este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos, proclamar liberación a los cautivos. Él era en sí mismo la salud y la fuerza, impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos, y termina con que el Evangelio termina hoy el mismo poder que entonces, y por qué no habríamos de presenciar los mismos resultados. Así que se nos invita también a sumarnos a estas peticiones de milagro, porque el Señor sigue siendo el mismo y sigue haciendo milagros en nuestros días, a pesar de que nuestro mundo es un mundo enfermo y desgraciadamente el dolor y el sufrimiento nos van a acompañar hasta el final de nuestros días y que Jesús vuelva. En ese sentido, los salmos de lamento, desgraciadamente, son buenos compañeros para nuestra existencia. Queridos amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática, llegando ya al viernes, en este resumen final, que aparecen algunos pensamientos de Elena White muy bonitos. En ese sentido, Elena White, por ejemplo, nos recuerda que los salmos de penitentes, ¿no?, de David, por ejemplo, el Salmo 51 tan conocido, muestran una experiencia profunda, genuina, de arrepentimiento con la que también podemos vincularnos en cualquier tiempo y en cualquier lugar. El hecho de usar los salmos, repetirlos, memorizarlos y cantarlos va purificando nuestra experiencia religiosa, va generando pensamientos correctos, emociones correctas, sentimientos correctos, y cuando oramos y cantamos y usamos los salmos de esta forma que se ha propuesto, en realidad no hacen sino hacer crecer nuestra experiencia personal con Dios. Esto hace justamente que la comunidad creyente sea consciente de la realidad del mundo en el que vivimos, de las posibilidades de esperanza que el Señor nos ofrece. Por eso queda este llamamiento de esta semana especial de la escuela sabática para incluir de forma especial los salmos en nuestra experiencia religiosa. Ojalá que pueda ser una realidad en nuestras vidas.